Bueno, amigos, y ya después de esta velada que tuvimos anoche, MacGyver, ya hoy es el día siguiente. Ustedes se dan cuenta, estamos aquí en la calle, estamos disfrutando de este fuerte sol, MacGyver, que está haciendo acá en Barranquilla. Estamos bastante quemados. Uy, sí, está súper caliente, amigos, pero tienen que venir a esta ciudad, a esta hermosa ciudad. Es una hermosa ciudad, como lo dice MacGyver. Ayer se celebraron la entrega de los premios. Estuvimos allí hasta tarde, como ustedes se dieron cuenta en la nota que hicimos. Gloria a Dios por todo lo que pasó. Dios se manifestó de una manera muy especial, MacGyver. Me gustó mucho todo lo que hubo, presentaciones, salmistas, premios, nominados, aunque no hayan ganado, igual es un premio el hecho de estar allí, así que la pasamos muy bien. Y bueno, nosotros estamos ahora mismo aquí en la estatua del Joe. Ustedes la ven ahí de fondo, ahí tenemos la estatua del Joe. Sí, señores, esa que está apuntando MacGyver. La estatua del Joe, que es un personaje muy importante aquí en Barranquilla, porque él dijo esa frase muy célebre de "en Barranquilla me quedo". En Barranquilla me quedo. Esa sonó mejor. Bien, MacGyver, entonces vamos ahora para el hotel, vamos de regreso ya para el hotel. Estábamos aquí. Caritas bueno, tristes. Sí, ya casi se está terminando esta aventura bendecida por el Señor, pero así nos sentimos, muy alegres con Dios por todo lo que nos dio. ¿Por allí o por acá? Pues por acá. Como siempre, Javi perdió. Muchachos, solo les puedo decir una cosa: cuando tú le abres la vida, la puerta a que Jesús entre, Él te sorprende, te da más de lo que sueñas. Vinimos acá con una expectativa, con un sueño, pero Dios hizo cosas increíbles. Sí, ha sido una experiencia muy bonita. Dios ha sido el único autor de todo esto. Él ha sido el que ha armado toda la estrategia para que hoy estemos aquí conociendo Barranquilla. Yo por primera vez, MacGyver ya había venido en otras ocasiones y se ha convertido como en ese guía turístico mío. Además de ser mi hermano, mi parcero, mi buen amigo, quiso dar ese paso de fe también, se quiso lanzar conmigo a esa aventura y por eso estamos aquí los dos. Por eso me siento tan bien acompañado con este parcero, además de la buena compañía de nuestro Padre Celestial. MacGyver también está conmigo y todo ha sido muy chévere, como lo dijo MacGyver, todo ha sido muy especial. Pero la aventura aquí no acaba, tenemos planes de ir a Santa Marta, ¿no? Vamos a ir a piscina, perdón, al mar. Vamos a ir al mar, era para ver si Javi estaba despierto, porque como trasnochamos mucho durante el viaje, han sido horas de estar pendiente, recorridos, era para ver si todavía está despierto. Pero muchachos, prepárense porque vamos rumbo a Santa Marta. Sí, señores, nos vamos para Santa Marta. La idea fue aquí de mi amigo, me dijo MacGyver: hey Javi, pero si ya estamos acá, si ya estamos cerca del mar, ¿por qué no nos pegamos la rodada hasta Santa Marta? Es 1 hora y media, ¿no? De distancia. Hora y media. A hora y media, entonces yo, bueno, pues le cogí la caña a mi amigo, como decimos aquí en Colombia, le cogí la idea y nos vamos para Santa Marta. Así que a ustedes también los vamos a estar involucrando en esta gran aventura y quédense ahí muy pegados porque esto no termina. Esperen porque vamos a ver a Javi en Chingue. Así que todos conectados. Vamos, buena energía, con Cristo siempre por delante. Eso no lo vamos a grabar, eso no lo vamos a grabar. Dijimos que la parte de la playa no la íbamos a mostrar, que esa parte no la mostraríamos y eso fue lo que hicimos, no la quisimos mostrar, pero sí acabamos de estar en el rodadero, ¿no? Estuvimos en el rodadero, pero no se preocupen, amigos, por ahí infiltradamente tenemos algunas imágenes. No se las pueden perder. Además, bueno, si quieren ver cómo la pasamos en la playa, en el rodadero, también pueden ir a nuestros Instagram y ahí vamos a publicar algunas fotos de lo que pasó, de lo que vivimos, de ese gran baño que nos pegamos en el mar, en este hermoso mar de Santa Marta. Así que allí vamos a estar publicando las fotos de cómo nos fue en la playa, en el rodadero, para que vayan y nos sigan. Ahora entonces lo que estamos haciendo es que nos estamos dirigiendo a donde viejo MacGyver, tú que eres nuestro guía turístico. Ya, mejor dicho, está mal, no lo podemos traer al mar. Es el cansancio. Afectó la sal del mar. Vamos ahorita a la bahía de Santa Marta, vamos a ir a recorrer algunos monumentos y vamos a seguir haciendo nota para ustedes, mi gente, porque esto se pone bueno.
Bueno amigos, hemos llegado aquí al punto que nos tenía MacGyver como sorpresa, ya para cerrar y para culminar este video que ha sido toda una aventura celestial, parceros, si me permite la expresión, una aventura en la que la he pasado súper bien, en la que me he sentido honrado y en la que también me he sentido muy bien acompañado por ti y por nuestro Padre Celestial. Así que cuéntale, por favor, a todas las personas, ¿dónde estamos exactamente? Estamos ahorita en la Bahía de Santa Marta. Déjame decirte, MacGyver, que este lugar está hermoso. La vista está genial y yo creo que para un atardecer es perfecto. Claro que sí, muchachos. Entonces, a todos los que nos están viendo, vengan, acompáñenos. Vamos a ver un hermoso atardecer de mi tierra colombiana, desde Santa Marta para el mundo. Mucha atención a esto. Tan, 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 tan. Miren esa belleza, queridos amigos. Además, ya son más o menos que las 5 de la tarde, MacGyver. Son las 6:30. Son las 6:30 de la tarde y ustedes se darán cuenta. Yo creo que Dios aparejó el momento, el lugar y la hora para que estemos precisamente en este lugar a este preciso instante, porque el atardecer es hermoso. Esa era la sorpresa que MacGyver nos tenía para todos ustedes y para mí, así que espero que les haya gustado, queridos amigos. Y en este punto precisamente vamos a hacer un pequeño balance de cómo nos fue en Santa Marta, en Barranquilla y en los premios. Definitivamente cuando tú le crees a Dios, Dios te sorprende de una manera muy especial. Tuvimos la oportunidad de estar con muchos artistas, compartir desde todas las áreas del arte, escénica, alabanza, también periodismo, manager. Pero ¿saben qué es lo más importante? Dios se está manifestando. Él está creyendo en tu talento, en lo que te ha dado. Así que te motivo si estás viendo este video para que le creas a Dios. Porque Dios te creó con un propósito y es extender su amor a través del talento que te dio. Así que sea cual sea tu talento, créele a Dios. Lucha por eso, sal adelante, a brillar porque Dios te creó para eso. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje, MacGyver! Muchas gracias por esa reflexión tan especial. Y bueno, pues a mí me resta solamente decir que estoy muy agradecido con Dios, como ya lo he venido diciendo durante todo este video, durante todo este vlog. Agradecido por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ha quitado, inclusive por este viaje aquí a Barranquilla, a Santa Marta, al Rodadero y al lugar donde estamos ahora. También por el premio, porque pues a estas alturas ustedes ya se habrán dado cuenta, porque ya lo publiqué en mis redes sociales, que me gané el premio a programa televisivo del año y yo, wow, estaba súper emocionado. Toda la gloria es para el Señor. Él es el que hace posible todas las cosas. Él, mi mejor parcero, Jesucristo, es el que hace posible todas estas cosas. Y bueno, yo estoy muy agradecido con el Señor porque Él fue quien me dio ese premio, pero finalmente el galardón es para Él, para Jesucristo, para nuestro Padre Celestial y para mi mejor parcero, Jesús. Así que emocionado, muy contento por ese premio y yo sé que vienen cosas mejores, cosas mayores. Este simplemente fue un reconocimiento que Dios nos dio aquí en la tierra para reconocerlo a Él y recordarlo a Él como lo que es, como el Señor de señores. Como nos miran, es que nos miró una señora aquí bien raro pasando. Como que... MacGyver, mi hermano, muchas gracias por todo esto. Yo creo que esta aventura sin ti no habría sido posible. Yo creo que el mejor guía turístico no pude tener para este viaje, para esta aventura celestial. Y muchas gracias, mi hermano, por todo. Me honraste con tu compañía, me honraste con arriesgarte y a venir hasta acá conmigo. Y me siento muy contento con Dios, muy agradecido con Dios y contigo también. No, para todos, tú sabes que te quiero mucho y siempre tenemos que estar siempre para los amigos, ya saben. Esto es siempre para Dios, vamos a darlo todo siempre, que Él se encarga del resto. Amén, así es. Nos vemos en un próximo video, queridos parceros, queridas parceras. Recuerden, suscríbanse aquí en la parte de abajo, a este lado. Ahí está el botón rojo de suscribirse. Espero que se suscriban porque lo único que queremos es que todo este combo de parceros y parceras de Cristo crezca cada día más y tú puedes hacer un pequeño aporte a esa hermosa labor que queremos nosotros. Así que suscríbete, además de todo dale like a este video y compártelo en tus redes sociales porque seguramente personas querrán saber esta historia, querrán conocer de Jesús a través de esta aventura tan especial y a través de este reconocimiento que Dios nos dio aquí en la tierra, que finalmente es para Él. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones. Hasta luego. Chau, 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 chau.